En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente y de los anuncios de Francia y del Reino Unido sobre el reconocimiento del Estado palestino. Y en este quisiera comenzar hablando de la guerra en Ucrania, dado que Donald Trump dio un nuevo giro en su postura y después de darle un ultimátum a Rusia de 50 días para que pusiera fin al conflicto, redujo el plazo de 10 a 12 días, afirmando que había querido ser generoso, pero que la falta de progresos hacía inútil una espera tan prolongada, dado que sabía cuál sería la respuesta del Kremlin. De esta manera, Trump le impondría aranceles del 100% a sus productos y también apuntaría contra los países que no corten sus lazos comerciales con Moscú, lo que a su vez podría impactar en sus relaciones con China, con quien está negociando un acuerdo comercial. Además, ya amenazó con impulsar un proyecto presentado en el Senado que, según él, contiene sanciones muy duras. El mandatario norteamericano dijo que cuando parecía que las cosas se estaban encaminando, Vladimir Putin lanzaba un ataque masivo contra alguna ciudad ucraniana, por lo que agregó que estaba muy desilusionado y que no tenía interés en volver a tener un contacto directo. Trump reanudó los envíos de armas a Ucrania después de que su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara suspenderlos, pero fue muy criticado por los aliados de Ucrania, que habían considerado el ultimátum de 50 días como innecesariamente largo. De esta forma, Trump confirma el endurecimiento de su postura contra Rusia, afectando los intentos de mejorar las relaciones bilaterales, y el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, le respondió que su país no era ni Israel ni Irán, y que cada ultimátum era una amenaza y un paso hacia la guerra directa, al tiempo que lo instó a no seguir el camino de su antecesor Joe Biden. Donald Trump le dio el lunes a Vladimir Putin un nuevo plazo para terminar la guerra en Ucrania, si no quiere enfrentar nuevas sanciones, durante un encuentro en Escocia con el primer ministro británico Keir Starmer. Voy a fijar una nueva fecha límite de aproximadamente 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar, Han pasado 50 días, quiero ser generoso, pero simplemente no vemos ningún progreso. Sentado junto a Starmer en su lujoso campo de golf en Turnberry, al sur de Glasgow, Trump dijo que está muy decepcionado con el presidente ruso por los continuos ataques a objetivos civiles ucranianos. Sabes que Rusia podría ser tan rica ahora mismo, pero en lugar de eso gastan todo su dinero en la guerra. Gastan todo en guerra y matar gente y no tiene sentido para mí. Pensé que querría terminar esto rápido. Realmente sentí que iba a terminar, pero cada vez que creo que va a terminar, mata gente. El mandatario estadounidense dijo que está considerando sanciones secundarias, es decir, que afectarían a los países que compran productos rusos, como los hidrocarburos, para afectar a los ingresos de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió el lunes la determinación de Trump. El Kremlin afirmó el lunes que no descarta una reunión entre Putin y Trump en China en septiembre, si el presidente estadounidense visitaba ese país en la misma fecha que su homólogo ruso. Putin tiene previsto viajar a China a principios de ese mes para las celebraciones del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Trump dijo que ya no estaba tan interesado en hablar con Putin. El anuncio de Trump se produjo después de que delegaciones de Rusia y Ucrania participaran en una tercera ronda de conversaciones de paz en Turquía, en un intento de acercar posiciones, pero destacaron que los objetivos de cada uno por ahora seguían siendo irreconciliables, por lo que se habían limitado a pactar un nuevo intercambio de prisioneros y la devolución de cuerpos. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, ya había adelantado que no tenían ninguna expectativa de alcanzar un acuerdo relevante, dado que los memorándums presentados por ambas partes eran diametralmente opuestos, aunque el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, comunicó más tarde que habían propuesto treguas cortas de 1 o 2 días, con el fin de evacuar a los heridos y recuperar los cuerpos, pero rechazó la propuesta ucraniana de un alto al fuego incondicional, afirmando que lo importante era resolver las cuestiones de fondo para que la paz fuera duradera y no que fuera utilizada para continuar la guerra más adelante. A su vez, en cuanto al pedido de Kiev de organizar un encuentro antes de agosto entre los mandatarios Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, que contaría también con la presencia de sus homólogos de Estados Unidos y Turquía, Donald Trump y Recep Erdogan, Medinsky reiteró que la reunión podría ser posible únicamente cuando las negociaciones estuvieran más avanzadas. Por último, destacó que Kiev ni siquiera cumplió con el acuerdo anterior, ya que seguía manteniendo prisioneros a varios civiles que habían sido capturados durante su invasión a la región rusa de Kursk.
lo que afectaba la confianza y dificultaba acuerdos futuros. El líder de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, para las negociaciones de paz con Ucrania, compareció ante la prensa tras concluir la tercera ronda de diálogo, donde añadió que las posiciones de las partes respecto a los memorandos sobre la resolución del conflicto están actualmente bastante alejadas. Moscú propuso formar 3 grupos de trabajo en línea, sobre cuestiones políticas, humanitarias y militares. La delegación rusa también propuso considerar la cuestión de declarar treguas cortas, de 24 a 48 horas, para evacuar a los heridos y recuperar los cuerpos en la línea de combate. Asimismo, Moscú ofreció a Kiev la entrega de otros 3.000 cuerpos de militares. Al ofrecer el balance sobre las negociaciones celebradas la víspera en el Palacio Siragán, en la ciudad turca de Estambul, el representante del gigante euroasiático añadió que desde Kiev se han incumplido acuerdos de la ronda anterior. La parte ucraniana incumplió uno de los acuerdos, ya que no todos los residentes de la provincia de Kursk fueron devueltos a sus hogares y 30 personas siguen retenidas por Kiev. Por su parte, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov comentó en relación a la tercera ronda de negociaciones que Moscú no esperaba un avance en las conversaciones con Kiev. En ese sentido, especificó que la parte rusa está dispuesta a considerar la propuesta de Ucrania para una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, pero señaló que antes de que esta reunión pueda tener lugar, hay que completar todo el trabajo y luego permitir que los líderes registren los avances logrados. Por otra parte, el gobierno de Volodymyr Zelensky buscó desactivar el frente interno que se le había abierto después de intentar tomar el control de los organismos encargados de investigar la corrupción y tuvo que dar marcha atrás. Zelensky pretendía que las agencias quedaran en manos del fiscal general, elegido por él, por lo que la medida generó un fuerte rechazo y se convocaron manifestaciones en varias ciudades, ya que la lucha contra la corrupción fue una de sus principales promesas de campaña y es una condición fundamental para su entrada a la Unión Europea, ya que es considerado como uno de los países más corruptos del mundo. Zelensky había intentado justificar la ley, sosteniendo sin pruebas que las agencias estaban infiltradas por agentes rusos, pero se interpretó como un intento de garantizar la impunidad de sus aliados políticos y allegados. A su vez, algunas organizaciones como Transparencia Internacional advirtieron que la medida dañaba la confianza de los socios internacionales, lo que fue confirmado poco después por la comisaria de ampliación de la Unión Europea, Marta Kos, que comunicó su seria preocupación por lo que calificó como un grave retroceso. Y tras ceder a la presión, Zelensky aseguró que el nuevo texto era equilibrado, garantizando la independencia de las agencias anticorrupción, pero protegiéndolas de cualquier influencia rusa, lo que fue celebrado por sus aliados europeos, que dijeron que asesorarían a Ucrania para asegurarse de que la ley cumpliera con los estándares necesarios. No obstante, el Centro contra la Corrupción dijo que el cambio de Zelensky era un falso intento de rebajar la tensión, sin resolver el problema de la subordinación de las agencias. Han sido ellos, los jóvenes, los que han alzado la voz. La corrupción es la asesina de nuestro futuro, gritaban miles de jóvenes ucranianos en la segunda gran manifestación contra el gobierno. El clamor por una Ucrania sin corrupción llega de muchos de los que pueden ser potencialmente llamados a filas en un momento en el que el reclutamiento es uno de los grandes retos del país. Es la primera vez en 3 años y medio de guerra que la calle se revuelve así contra el gobierno. Y el presidente ucraniano se ha visto obligado a ceder. Zelensky da marcha atrás y su partido presenta una nueva ley para enmendar la aprobada hace 3 días que eliminaba la independencia de las agencias anticorrupción. Ahora el nuevo texto, dice Zelensky, vuelve a garantizar su autonomía a la vez que elimina cualquier vínculo con Rusia, que era su principal preocupación. La Fiscalía General ya no tendrá capacidad de dar instrucciones a las instituciones anticorrupción. Las propias agencias han señalado que han participado en el redactado de esta nueva ley. La Unión Europea, antes crítica, apoya ahora el cambio de guión. Kiev recibió el mensaje de que una Comisión Europea contrariada no facilita su camino de ingresión en la Unión.
Transmitimos un mensaje en el que expresamos nuestra preocupación por las medidas que se habían adoptado. Entre tanto, entendemos que las autoridades ucranianas han adoptado un nuevo enfoque y han propuesto un nuevo plan de acción o proyecto de ley. Celebramos que el gobierno ucraniano esté tomando medidas y trabajaremos con ellos para asegurarnos de que nuestras preocupaciones, claramente expresadas ayer y anteayer, sean realmente tomadas en cuenta. Por otra parte, en medio de la guerra comercial de Donald Trump contra el resto del mundo, hubo alivio en la Unión Europea tras alcanzar un acuerdo que le permitirá evitar los aranceles anunciados del 30% para sus productos, que hubieran entrado en vigor el 1 de agosto, y aceptó que quedaran fijados en el 15%, mientras que los productos de Estados Unidos tendrán arancel cero. El mandatario norteamericano se reunió en Escocia con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ambos coincidieron en que el nuevo marco era bueno para todos, e incluso algunos miembros de la Unión Europea, como Alemania, celebraron el acuerdo, destacando que daría estabilidad y previsibilidad, aunque fue Washington el que pudo imponer sus condiciones. El bloque comunitario se comprometió a comprar energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares y a invertir otros 600.000 millones adicionales en equipamiento militar. Además, se destacó que el acero y el aluminio quedaron fuera del pacto, al igual que la industria farmacéutica, porque Trump considera necesario que el sector fabrique en Estados Unidos, condiciones que confirman la victoria del republicano, que calificó el pacto como el más importante firmado hasta ahora. Asimismo, en Europa no tardaron en llegar las críticas de quienes consideran que cedieron demasiado y que era una capitulación, ya que, aún habiendo aceptado las condiciones de Washington, la tasa mínima será un 5% mayor a la de otros países como el Reino Unido. A su vez, la líder comunitaria destacó que algunos productos químicos y agrícolas y materias primas críticas no tendrían aranceles y que buscarían agregar más productos a esa lista. Lo llaman el acuerdo más grande de todos y lo sellaron con un apretón de manos el presidente Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Una señal de estabilidad a ambos lados del Atlántico y el fin de las tensiones por una posible guerra comercial con Europa. Un acuerdo poderoso, según el presidente Trump, entre las principales economías del mundo. Y es que como bloque, los 27 países de la Unión Europea se ubican en primer lugar de la lista de socios comerciales de Estados Unidos, incluso por encima de México, Canadá y China. It's a good deal. It's a huge deal. Yeah. Was tough negotiations. I knew it at the beginning and it was indeed very tough, but we came to good conclusions for both sides. A cambio de miles de millones en inversiones en Estados Unidos, compra de energéticos y equipo militar, el acuerdo fija un arancel del 15% para todos los productos importados desde Europa, que vende a Estados Unidos principalmente medicamentos y productos farmacéuticos, además de autos y camionetas, mientras desde aquí se exportan al viejo continente petróleo, gas natural, automóviles y aviones. Este 15% se sitúa a medio camino entre un arancel cero promovido por la Unión Europea y el 30% con el que Donald Trump había amenazado. Además del 15%, la Unión Europea se comprometió a comprar energía por unos 750.000 millones de dólares y a realizar inversiones adicionales por otros 600.000 millones de dólares. Varios detalles técnicos del acuerdo todavía tienen que ser definidos y la Comisión Europea todavía tiene que presentar el plan a los países del bloque, un proceso que aún tomará algunos días. Y me gustaría detenerme un poco más en las reacciones europeas al acuerdo con Estados Unidos, porque las tensiones internas fueron en aumento, a pesar de que el comisario de Comercio y principal negociador del bloque comunitario, Maroš Šefčovič, aseguró que, tras analizar las consecuencias, estaba 100% seguro de que el acuerdo era mejor que una guerra comercial. El mandatario de España, Pedro Sánchez, pedía una postura más dura por parte de Bruselas y dijo que si bien apoyaba el pacto, lo hacía sin entusiasmo, mientras que la italiana Giorgia Meloni lo defendió como un mal menor, porque una escalada comercial habría tenido consecuencias imprevisibles y potencialmente devastadoras. Pero las críticas más fuertes llegaron desde Francia, ya que el primer ministro François Bayrou aseguró que la Unión Europea se había sometido a Estados Unidos con ese acuerdo, resignándose a la sumisión, por lo que lo calificó como un día sombrío para el continente, y la opositora derechista Marine Le Pen dijo que el acuerdo era un fiasco político, económico y moral, al tiempo que en Alemania la también radical Alice Weidel, de Alternativa para Alemania,
afirmó que no era un acuerdo, sino una cachetada a los consumidores y productores europeos. A su vez, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dijo que Donald Trump se había desayunado a Ursula von der Leyen y agregó que no lo había sorprendido porque el republicano era un peso pesado en las negociaciones, mientras que la presidenta de la Comisión Europea era un peso pluma. E incluso opinó el canciller ruso Sergei Lavrov, que advirtió que el duro golpe que se había llevado a Europa llevaría a una mayor desindustrialización del continente y a un flujo de inversiones hacia Estados Unidos. La Unión Europea defendió el lunes el acuerdo alcanzado el domingo con Estados Unidos para evitar una guerra comercial. Sé que para algunos otro tipo de resultado potencial podría parecer muy atractivo, pero no analizaron todos los números, todas las consecuencias, todo el impacto que tendría en cada sector y nosotros lo hicimos, y por lo tanto con plena conciencia estoy 100% seguro de que este acuerdo es mejor que la guerra comercial con Estados Unidos. No todos en el bloque europeo quedaron satisfechos con lo que se conoce del pacto. Friedrich Merz, jefe del gobierno de Alemania, respaldó el acuerdo, indicando que evita una escalada inútil en los aranceles al intercambio comercial. También la jefa del gobierno de Italia, Giorgia Meloni, recibió positivamente el resultado de la negociación, mientras que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó su respaldo al acuerdo, pero destacó que lo hacía sin entusiasmo. Respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. Por su parte, el primer ministro de Francia, François Bayrou, indicó que el acuerdo representa un día sombrío para Europa, que de esta forma se sometió a Estados Unidos. En Rusia, el jefe de la diplomacia, Sergei Lavrov, opinó que el acuerdo representa un golpe muy duro a la industria europea, ya que cree que llevará a una mayor desindustrialización de Europa y a un flujo de inversiones de Europa hacia Estados Unidos. Pero más allá de su victoria comercial frente a Europa, Donald Trump todavía no se libró de la polémica por la lista de clientes de Jeffrey Epstein, que traficaba con personas para satisfacer las demandas de millonarios, y que continuó después de que el Wall Street Journal informara que Donald Trump sabía desde mayo que su nombre aparecía en los archivos. Según el periódico, la fiscal general Pam Bondi y su número 2, Todd Blanche, le dijeron al presidente que los documentos contenían rumores no verificados sobre muchas personas y que él aparecía en múltiples ocasiones. De cualquier forma, los líderes del Departamento de Justicia le habían asegurado a Trump que no iban a publicar más informes sobre el caso, tras lo cual comunicaron que la lista de clientes no existía, generando indignación incluso entre los republicanos, que consideraron el comunicado como un intento de encubrir a los poderosos que aparecían en la lista. Previamente, Trump había demandado al medio por $10.000 millones después de que este publicara una carta obscena que el republicano le habría escrito a Epstein cuando cumplió 50 años. Y el caso siguió dando de qué hablar, dado que un subcomité de la Cámara de Representantes, integrado por legisladores de ambos partidos, instó al Departamento de Justicia a que revelara todos los archivos, y el fiscal general adjunto, Todd Blanche, interrogó a Ghislaine Maxwell, ex socia y pareja de Epstein, que fue condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores, y tras algunos rumores, Trump salió a negar que estuviera pensando en indultarla. Además, el Wall Street Journal también reveló que entre las numerosas cartas enviadas a Epstein por figuras de todos los ámbitos se encontraba el expresidente Bill Clinton. El caso Epstein sigue persiguiendo a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos respondió a la prensa que no contempla un indulto a Ghislaine Maxwell. La pregunta se dio luego de 2 días de interrogatorio de parte del fiscal general adjunto, Todd Blanche, a la ex socia y expareja de Jeffrey Epstein. No es usual que funcionarios de tan alto rango realicen personalmente este tipo de investigaciones. Mucha gente ha preguntado sobre indultos. Simplemente no es el momento de hablar de indultos. Y Todd volverá con lo que tenga. El abogado de Maxwell aseguró el viernes que no han pedido un indulto, aunque dijo que agradecerían cualquier ayuda.
En 2022, Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años por tráfico sexual de menores en complicidad con Epstein, quien murió en su celda en 2019 en extrañas circunstancias calificadas oficialmente como suicidio. Esto alimentó diversas teorías conspirativas adoptadas entre el movimiento MAGA que ha apoyado a Trump. El interrogatorio inició un día después de que un subcomité de la Cámara de Representantes, con apoyo bipartidista, votara para exigir al Departamento de Justicia publicar todos los archivos del caso. El Departamento de Justicia anunció a principios de julio que no los publicaría, argumentando que sus investigaciones no habían encontrado evidencia de que en ellos hubiera una lista de clientes de Epstein. La publicación de los documentos había sido una promesa de campaña de Trump, quien también cambió su retórica en las últimas semanas. Medios estadounidenses como The New York Times y CNN han citado fuentes anónimas cercanas al gobierno que aseguran que la fiscal general Pam Bondi alertó en mayo al presidente que su nombre aparecía en los archivos. Y ahora quisiera ir a Colombia porque el expresidente Álvaro Uribe fue declarado culpable por fraude procesal y soborno tras ser acusado de ofrecer beneficios a testigos para que cambiaran sus declaraciones y que afirmaran que no tenía nada que ver con los paramilitares. Además, también se asegura que Uribe buscaba que testigos falsos incriminaran al senador izquierdista Iván Cepeda, a quien había denunciado ante la Corte Suprema por supuestos vínculos con paramilitares, un proceso que se le terminó dando vuelta. La declaración de culpabilidad fue la primera de un expresidente en la historia de Colombia, por lo que fue presentada como histórica, mientras que el líder del derechista Centro Democrático, que siguió la audiencia de forma virtual, continuó asegurando que era inocente y víctima de una persecución política y de un intento de venganza por parte de la izquierda. Por esos cargos, Uribe podía recibir una pena de entre 6 y 12 años de cárcel tras el pedido de la fiscal del caso para que sea condenado a 9 años y una multa de casi $400.000, aunque la jueza estimó que serían entre 4 y 8 años, que es probable que pueda terminar cumpliendo bajo arresto domiciliario. El proceso se había iniciado en el 2012, aunque podría prolongarse todavía más, ya que se da por descontado que el expresidente va a apelar la sentencia, como ya adelantó la defensa. Entre los que celebraron el fallo se encontraban muchas de las víctimas de los paramilitares, mientras que el senador Cepeda expresó su reconocimiento a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos del país. No se conocen. El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue declarado culpable de intentar sobornar a un paramilitar para evitar que lo vinculara con estos escuadrones que enfrentaban a guerrillas en Colombia. El político de derecha de 73 años fue acusado de presionar y pagar a paramilitares encarcelados para que cambiaran testimonios que lo enlodaban. La decisión en primera instancia puede ser apelada. El expresidente, que según la jueza también cometió fraude procesal, se expone a una pena de hasta 12 años de prisión. Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, es el primer exjefe de Estado en enfrentar un proceso penal en la historia del país sudamericano. El proceso judicial empezó en 2012, cuando Uribe demandó al senador izquierdista Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot con testigos falsos para vincularlo con paramilitares. Pero en 2018, un boomerang judicial convirtió al exmandatario en investigado por presuntamente forzar a paramilitares para atestiguar a su favor y desmarcarlo de la organización. En el juicio contra Uribe, que inició en mayo de 2024, desfilaron más de 90 testigos. Entre ellos, Juan Guillermo Monsalve, un ex paramilitar quien asegura que el expresidente y su hermano Santiago Uribe participaron en los años 90 en la fundación de un bloque de los escuadrones de derecha que operaron a veces con ayuda del ejército contra las guerrillas. El expresidente defendió su inocencia y manifestó que se trataba de un juicio político motivado por un deseo de venganza de la izquierda, de la extinta guerrilla FARC y del exmandatario Juan Manuel Santos. Y la declaración de culpabilidad generó un nuevo roce entre el gobierno de Gustavo Petro y Estados Unidos, que desde la llegada de Donald Trump mantienen relaciones bastante tensas. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, viene interviniendo activamente en la política latinoamericana, sancionando al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, presionando a la justicia brasileña para que cancele el juicio por golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro, aprobando sanciones contra varios magistrados. Y tras la condena a Uribe, se unió a las reacciones mundiales retomando las injerencias, afirmando que el único crimen del exmandatario había sido luchar sin descanso por su país y que era preocupante que jueces radicales utilizaran la justicia como arma política,
sentando un precedente peligroso. Estos comentarios provocaron el rechazo de Petro, que le pidió a la embajada norteamericana que no se entrometiera en cuestiones domésticas y respetara la soberanía nacional. Además, dijo que no bajarían la cabeza ante los congresistas de Estados Unidos que iban a insultar a los jueces colombianos y llamó a la Corte Constitucional a recordar que no eran colonia, sino un país independiente y soberano, y agregó que no permitirían ese ultraje. Poco después, tanto Colombia como Estados Unidos llamaron a consultas a sus embajadores. Asimismo, Petro se refirió a las reacciones internas y lamentó las condenas de una parte de la clase política, al tiempo que llamó a la sociedad a respetar la justicia, porque lo demás era bestialidad. Entre las reacciones destacadas se encuentra la del expresidente Andrés Pastrana, que le expresó su solidaridad a Uribe, o la del también exmandatario Iván Duque, que dijo que no estaba solo. No solamente el Partido Centro Democrático, la principal formación opositora, ha cerrado filas en torno a su líder, sino que Estados Unidos le mostró su apoyo a través del secretario de Estado, Marco Rubio. El único crimen del expresidente Uribe de Colombia ha sido luchar y defender sin descanso a su patria. El uso del sistema judicial de Colombia como un arma por parte de jueces radicales ha establecido ahora un precedente peligroso. Desde la ciudad de Santa Marta, en un evento conmemorativo, el presidente Gustavo Petro contestó a Estados Unidos, reiteró su demanda para que Washington se mantenga al margen de los asuntos de Colombia. ¿Por qué la Corte Constitucional a través de su presidente no se para y dice que este país es independiente y soberano y aquí se respetan los jueces y las juezas? ¿O es que nos volvimos de nuevo colonia? Y yo quisiera ver al presidente del Senado, que es del Congreso, oriundo del Caribe, que ha sido mi amigo en algunas ocasiones, decirle a los Estados Unidos que aquí Colombia no baja la cabeza. O si no, estamos invitando nuevos conquistadores, nuevas espadas sanguinarias. Hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes. La política también está fragmentada. Algunos expresidentes colombianos han salido a defender públicamente a Uribe. Álvaro Uribe Vélez no está solo. Mientras, otros, como el presidente Gustavo Petro, dicen que Colombia debe respetar las decisiones judiciales. Y quisiera terminar hablando de la tensión entre Tailandia y Camboya, que continuó tras el acuerdo de alto al fuego firmado en Malasia, después de que hace 2 meses comenzaran fuertes combates en la frontera entre los dos vecinos con disputas territoriales, a raíz de un incidente que terminó con la muerte de un soldado camboyano. Unas horas después de la firma, con la que se prohibía la continuidad de las maniobras militares y el despliegue de fuerzas adicionales, el ejército de Tailandia denunció que Camboya había violado lo pactado, llevando a cabo disturbios y ataques en múltiples áreas, matando a 3 de sus soldados, y advirtió que se habían visto obligados a redireccionar fuerzas de primera línea para responder adecuadamente. No obstante, las acusaciones de Bangkok fueron desmentidas por el Ministerio de Defensa de Camboya, que aseguró que la situación se mantenía en calma. Poco más tarde, las autoridades de ambos países volvieron a encontrarse y reafirmaron su intención de respetar la tregua, por lo menos hasta la reunión de los ministros de defensa del próximo lunes en Camboya. El conflicto dejó 38 muertos, varios de ellos civiles, y alrededor de 200.000 desplazados, que esperaban que la situación se estabilizara para volver a sus hogares, por lo que incluso Donald Trump intentó mediar, exigiendo el cese inmediato de las hostilidades, ya que la escalada podía salirse de control, con Camboya denunciando que Tailandia había usado aviones de combate para arrojar bombas de racimo, mientras que Bangkok dijo que Camboya había apuntado contra zonas residenciales y un hospital. El ejército tailandés acusó el martes a Camboya de violar la tregua entre los dos países y afirmó que continuaron los enfrentamientos pese al acuerdo para poner fin a los combates en su frontera selvática. Ambos países acordaron en Malasia un alto al fuego inmediato e incondicional que entró en vigor a partir de la medianoche del 28 de julio de 2025 a lo largo de sus 800 kilómetros de frontera. Pero el portavoz del ejército tailandés afirmó el martes que en el momento en que entró en vigor el acuerdo, detectaron que las fuerzas camboyanas habían lanzado ataques armados en varias zonas del territorio tailandés.
y sostuvo en un comunicado que por ello Tailandia se veía obligada a responder adecuadamente, ejerciendo su derecho legítimo a la autodefensa. En la ciudad camboyana de Sam Rang, a 20 kilómetros de la frontera, un periodista de la France Press dijo que el sonido de los estallidos se detuvo en los 30 minutos previos a la medianoche y que hubo silencio hasta el amanecer, mientras que el ejército de Camboya afirmó que no se habían producido enfrentamientos armados. Tras el alto al fuego incondicional e inmediato que entró en vigor a las 24 horas locales, este es el primer paso para reducir el conflicto y restablecer la paz y la seguridad. Como resultado positivo, no se han producido enfrentamientos armados en ninguna región. Los enfrentamientos de los últimos días dejaron al menos 38 muertos y provocaron el desplazamiento de casi 300.000 personas, lo que motivó una intervención del presidente estadounidense Donald Trump. Desde hace décadas, los dos países del sudeste asiático mantienen una disputa sobre su frontera, definida en tiempos del poder colonial francés. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con la crisis humanitaria, los reconocimientos al Estado palestino. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, la condena al expresidente colombiano Álvaro Uribe. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.